Hola, bienvenidos a otro directo aquí en Facebook en formato audio. Luego lo pasaré seguramente a YouTube, a no ser que lo tengamos que detener o no funcione la lectura, lo que hagamos. Vamos a comentar un poco el texto del que llaman filósofo de Giles, se escribe con dos L's, Deleuze. Es muy célebre y lo vamos a mirar un poco mezclando las cosas que llevamos desde las revelaciones, que llevamos vistas desde las revelaciones con todo esto y un poco lo que comenté ayer sobre las cualidades y todo esto. El alma, donde reside, que es el que supone hablar de eso, ¿no? Y cómo no podemos contar hasta 3, de cierta manera. Bueno, en realidad, si nos damos cuenta, toda la filosofía y la espiritualidad comparten un poco una llamada así, a grosso modo, de detenernos, ¿no? Detenernos en el movimiento este tan inmediato de contar, de pensar, de opinar y todas estas cosas. Bueno, entonces, vamos a hablar de los signos, o más bien de las imágenes. De repente se nos presenta, estamos en la página 121 del libro sobre cine de este filósofo, de las clases sobre el cine, publicado por Cactus Editorial, aunque se pueden encontrar en internet en gran medida muchas de las clases de Deleuze. Lo pronunciaremos así, sin intentar pronunciarlo en francés, Deleuze. Lo suelen pronunciar así, Deleuze, cosas así, aunque la pronunciación es más o menos Deleuze, algo así. Bueno, pues ahí empieza a hablar de lo que podrían llamarse categorías de la imagen luz, las cosas que en el fondo empiezan desde algo que nos va a sonar muy espiritual, casi hasta teológico. Es muy gracioso. Vamos a ver por qué. Entonces, todo el tema del cine, como este hombre es filósofo, lo quiere fundamentar en algún concepto que pueda traerse o que pueda inventar para ello, ¿no? Para analizar, para pensar un poco, para hablar de las imágenes de la luz, por lo tanto. Y en el fondo va a echar mano, por ejemplo, en este segundo volumen de las clases, echa mano de lo que podemos llamar fenómeno, en vez de imagen, o incluso en un palabra muy raro que el filósofo Peirce, un famoso inventor también de una teoría de los signos, se tuvo que inventar, que es el phaneron o phaneron, una palabra traída del griego. Él dice, bueno, toma esa palabra, aquí hacen unas suposiciones de Deleuze sobre por qué toma esa palabra, en vez de decir simplemente fenómeno, ¿no? Bueno, pues así nos recordamos que estamos hablando de la luz. El phaneron este es lo luminoso, o sea, lo que aparece a la luz, o sea, una imagen luminosa. Y es que Deleuze ha tenido que estar en un análisis continuo para sacarnos un poco del sentido común, para hablarnos de que todo es imagen de imágenes. Para ello ha utilizado otras cosas, otros conceptos, y ahora se los va a intentar mezclar un poco todo eso que había utilizado antes, los va a mezclar un poco con esta teoría de los signos tan inspiradora que presenta aquí. Entonces, da igual si lo llamamos fenómeno o fanerón o phaneron. La cosa es que hay este Peirce, que es el escritor que a su vez está presentándonos aquí Deleuze, Peirce escrito, que es un célebre teórico de los signos, un filósofo americano,
que por lo tanto escribe en inglés, aunque en su vida no publicó todo esto, al parecer, que es una especie, digamos, por así decirlo, a grandes rasgos, una especie de Spinoza para el mundo de los signos, ¿no? Una especie de inventor y de vitalista en algún sentido extraño de esa palabra. Entonces, el asunto es que hay 3 categorías de estas imagen luz, de estas imagen luminosa, de estos Phaneron, y también les dan nombres insólitos, y de ahí que en esta detención, que merece tanto la pena hacer a veces, nos sirve para hablar de eso, de que aprendemos otra vez a contar hasta 3, porque ya se sabe, en espiritualidad, en el fondo, cuesta mucho llegar hasta 3. Si presentamos las cosas desde los inicios, las revelaciones, cuando se nos habla del uno, del yo soy, más allá de todas las relaciones, pues ese es como un gran uno, y en realidad es muy difícil pasar hacia el 2 y el 3. No son operaciones inmediatas, sino que en las revelaciones, si lo redujéramos a este discurso, que es un poco para entendernos, medio en broma, pues en las revelaciones ya tenemos que son la gran patada para decir, bueno, no podemos contar hasta 3. Así de simple, ¿no? Entonces la primera categoría de estas de la imagen luminosa la llama primeritas. Lo vamos a hacer en esdrújula, porque estas latinajos, estas palabras en latín creo que se dicen más bien en esdrújula. Y es un nombre derivado, por lo tanto, de ahí, y es la categoría de la primeridad. También diremos primeridad. Y aquí, bueno, nos vamos a poner ya a leer y comentar el texto de Leuce, que a veces es muy humorístico a veces, y se ríen sus alumnos. Es una transcripción de la clase, es muy interesante, por eso, porque vemos como el proceso de pensamiento lo vemos en su gestación, ¿no? Entonces, aquí dice, ustedes dirán, 1, 2, 3, ¿qué quiere decir eso? 1, 2, 3. Porque bueno, no hemos dicho la primeridad, pero también está la segundidad y la terceridad. Fijémonos qué divertido ya solamente hablar de eso, ¿no? Las cualidades, adjetivar, ¿no? El número como adjetivo. ¿De qué? Porque si es un adjetivo ya va a ser de muchas cosas, ¿no? Pero primero habrá que detectarlos, que es lo interesante, en tanto su ser cualificante, ¿no? ¿Por qué son cualificantes? ¿Cuál es la esencia del hecho de que podamos hablar de primeridad, segundidad, terceridad? Pues lo vamos a ver, lo va a ver muy lentamente además. La terceridad se la va a dejar para la siguiente clase incluso, y con un análisis que no puede llegar muy al fondo porque la cosa es muy compleja y es muy divertido por eso. También nos va a decir que el propio Peirce, este americano, ya muerto hace muchísimo más tiempo que Deleuze, este Peirce ya explicaba que en realidad la cosa era muy compleja, la fue desarrollando y cambiando según lo iba escribiendo, la iba enriqueciendo o transformando, cosas así, en sus varios volúmenes de escritos que al final quedaron como una obra no publicada, pero que ya es una obra muy conocida. Entonces, todo lo que aparece se divide en 3 categorías. O sea, fijémonos, ¿no? Nosotros aquí ya estamos en la dimensión, como diríamos con el libro de Durantia, de las relatividades, ¿no? Ya no estamos en una dimensión del absoluto. Si queréis aceptar conmigo, pues que la revelación nos permite hablar de esas claras separaciones. Estamos aquí en la dimensión de las relatividades. Y a su vez, aquí tenemos que hablar para intentar hacer una especie de maniobra, de ponernos en plan también un poquillo a nuestra manera absolutistas, por así decirlo, en plan tonto, diciéndolo mal y rápido, pues empezamos a describir las cosas como si pudiéramos dominarlas, ¿no? Que es un poco el gesto de la filosofía, en parte, como un juego, ¿no? Entonces, aquí lo que aparece, o sea, esas imágenes luz se dividen en esas 3 cualidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bien, ya nos va a mostrar que es más complicado.
aquí dice, la primeridad es el modo de ser. Fijémonos, no podría decir también aparecer. Repetimos, la primeridad es el modo de ser de lo que es tal que lo es sin referencia a ninguna otra cosa. Tal como lo es sin referirnos a ninguna otra cosa. Por ejemplo, nosotros ayer hablábamos de las cualidades del agua. Decíamos aquella observación que nos hace el libro de Urantia para alertarnos sobre el materialismo que inconscientemente nos inunda nuestra forma de pensar, sobre todo si estamos muy deteriorados, incluso físicamente deteriorados en la mente, porque en la educación nuestro cerebro muchas veces lo pasa muy mal con los ejercicios de memoria y estas cosas. Bueno, pues si estamos... Normalmente nuestra cultura está deteriorada por este materialismo, como podríamos llamarlo, las almas, por así decir, están separadas de sí mismas, en tanto que ¿qué? Bueno, pues lo que decíamos ayer, que en tanto que no tenemos muy claro que realmente, por ejemplo, aunque sepamos, tengamos una definición del agua, ¿verdad? El agua, nos dice la ciencia, son dos elementos, es esta cosa química, esta molécula química. Sin embargo, no podríamos, materialmente no podemos deducir con nuestras ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Cuando mezclas esos dos elementos químicamente, ¿por qué tienes un compuesto? Y sobre todo, ¿por qué ese compuesto tiene esas propiedades, esas cualidades que tiene el agua, ¿no? Tan fundamentales. Entonces, cuando hablamos de una primeridad, o sea, lo que es tal como lo es, sin referirse a ninguna otra cosa, ya estamos aquí tocando este ámbito del alma, podríamos decirlo así, de las cualidades puras. Vamos a ver lo que lo dice literalmente, o sea que es esto lo que estamos presentando ya. Mira, nos saluda Natividad desde España, dice, gracias por aparecer, porque es ser muy valientes, ¿no? Escribir aquí de repente en un directo así, pero los hago para que lo comentemos un poco, si estáis ahí aburridos, aburridas y podéis escuchar algo y comentar algo, pues yo lo comentamos así, lo conversamos. Bueno, pues ahí estamos recién empezado el tema de empezar a aprender, no, desaprender a contar. Entonces, cuando decimos lo primero, lo uno, fijémonos que nuestra rutina, estos hábitos físicos, que lo mezclan todo físico, materiales, mentales, que son hábitos en un nivel muy confuso, no son hábitos en el nivel más elevado, por así decirlo, que podríamos hablar incluso de hábitos de las leyes, ¿no? Las leyes de la mente. También incluso va a ser desconcertante para Deleuze, que este filósofo americano, que son unos cachondos mentales los filósofos americanos, para Deleuze y para mucha gente, de repente cuando llega al ámbito de la mente, de la terceridad, de repente dice que son hábitos lo que hay ahí. Y eso, cuando nosotros estamos relacionados un poco con las revelaciones, ya no nos parece tan raro, ¿no? Porque ya sabemos que de alguna manera el universo es el hábito de Dios. Sí que las leyes son muy de fiar, pero no porque... O sea, las leyes que nosotros vemos, la gravedad y todo esto, pero porque así, lejos de la unidad central, del absoluto, todo esto en realidad es muy estable, pero en el fondo depende de eso. No es lo absoluto, y por lo tanto sí que se puede decir en un sentido global que son el hábito del Dios del paraíso, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta, que a Deleuze le da tanta risa que de repente, bueno, y tanto escozor, que de repente este autor que se hizo célebre en gran parte quizá gracias a él y a otro francés que tradujo unas cosas ahí sobre Peirce. Bueno, pues este autor sobre los signos lo tenía muy claro, era muy inspirado. Y de hecho tanto que no publicó, ya digo, no publicó nada de su teoría de signos más avanzada
durante su vida, o sea, que era como una especie de autor súper inspirado americano ahí trabajando en su rinconcito, Peirce, que nos está divulgando aquí de Leuce, en esta clase de hace ya 40 años casi. Y bueno, la primeridad es el modo de ser o de aparecer, nos vale igual, de lo que es tal como es, sin referirnos a nada más. O sea, nosotros podríamos decir, y la ciencia te diría, no puedes decirlo, pero nosotros podemos decir, o un profesor, me refiero a un profesor de la ciencia, pero un profesor divulgador, un profesor de educación básica, te diría, no digas lo que voy a decir ahora, ¿no? ¿Y yo qué voy a decir? Pues que la cualidad del agua, la cualidad pura, o sea, lo que es, sin referirnos a ninguna otra cosa, pues es eso, es algo primero. Pero un profesor te diría, ¿pero qué dices? La ciencia ya sabe mucho, ya sabe que el agua está compuesta de 2 elementos. No nos importa, no nos importa, porque es complementario, no descartamos una cosa con la otra. Solamente que para unir espíritu, mente y cuerpo, tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es que sea práctico, la química, y otra cosa es la verdad, el movimiento de la verdad, como un proceso que va más allá de la mera individuación de una sola persona, de un solo mundo y esas cosas. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, que es un poco lo que vulgarizamos enseguida y por eso hablamos de desaprender a contar hasta 3 y de que tenemos literalmente el cerebro destrozado. Nos avisa de eso, incluso la revelación del Orber, es muy curioso. Esta otra revelación del Orber que estoy grabando poco a poco, también en los audios, nos acabamos de pasar por unos capítulos que, como sean verdad, pues es sorprendente que realmente con la educación, aplicando a los niños métodos memorísticos muy tempranamente, estamos haciendo daño físico también. Daño álmico que se traduce en un daño cerebral. Bueno, pues ahí tenemos la primeridad. Nos diría, para que hay que dramatizarlo un poco, ¿no? Para que lo entendamos. A mí me viene muy bien, ¿no? ¿Verdad? Presentarlo así, de repente nos sirve, ¿no? Porque es lo que el materialismo ambiente nos diría para rebajar, ¿no? Nuestra cualidad de seres sintientes, de seres que intuyen el plano de las cualidades álmicas, si las podemos llamar así, ¿no? Que en el fondo, como decíamos ayer, que en un pequeño directo de 20 minutillos que hice ahí paseando, para presentar el tema del alma, de las cualidades, mezclar un poco 2 ideas, de lo del Orber y lo de Urantia y así 2 cosas, pues es tan simple como que a nivel álmico nosotros tendríamos como una semilla de infinitas posibilidades cualitativas que engloban, pues al fin y al cabo, aunque no lo seamos, sí que engloban, aunque no lo seamos, engloban lo mineral, todo lo vegetal, todo lo animal, de alguna manera. Eso de una forma imposible de visualizar, pero que en el alma sería una especie de núcleo álmico, infinito, potencialmente, pues eso, potencialmente todos los seres, potencialmente el universo entero de alguna manera también. Entonces la primeridad, lo que es sin referencia a nada más, ¿no? Entonces ahora primero nos presenta rápidamente las 3 cosas, pero veremos que es mucho más interesante que las definiciones secas. Vamos a ver la segundidad. La segundidad es el modo de ser de lo que es, pero tal que lo es por relación con un segundo, sí, pero sin consideración de un tercero, cualquiera que sea. O sea, la segundidad, el modo de ser, pero tal como lo es, en relación con un segundo. O sea que ya cuando consideramos algo y no lo podríamos considerar sin un otro, ahí estamos en la segundidad. Fijémonos que hay cosas así en el mundo. Ahora lo veremos ejemplos. La terceridad pues va a ser parecido. El modo de ser de lo que es, pero tal que lo es
poniéndolo en relación a un segundo y a un tercero. Y vamos a ver por qué en el fondo, podríamos decir medio en broma, que no podemos contar hasta más de 3. Ya veremos por qué. Entonces, en la primeridad, cuando vemos una cosa, no la referimos más que a sí misma y por lo tanto de repente es como si ascendiéramos en vertical al eje de las cualidades puras, ¿no? Que para nosotros es válido según las revelaciones. Entonces la segundidad es lo que es 2 por sí mismo, lo que no puede aparecer si no se refiere a algo más, a una otra cosa. Y la terceridad es lo que es 3 por sí mismo. Y ahora nos dice, ustedes me dirían, qué lejos estamos de nuestras imágenes, porque recordemos, estamos hablando de la imagen luminosa, de que todo aquí son intersecciones de imágenes de luz, aquí en este mundo. Entonces, sigue, pero en un rato van a comprender todo de golpe. O sea, voy a mostrarles que estamos muy cerca, pero que va a haber problemas muy buenos para nosotros. Ahora veamos estas categorías faneroscópicas en lo concreto. Y visto que es bien complicado o que va a complicarse, vamos a hacerla más fácil la tarea. Deberíamos partir de la primeridad, pero no lo vamos a hacer porque es muy difícil. Pero bueno, nosotros con lo que hemos dicho, si nos damos cuenta, ya hemos aligerado mucho el camino, ¿eh? Pero luego lo va a presentar de forma muy bonita, también hablando de otro autor célebre francés, que es muy religioso, pero que leen estos filósofos ateos, que se dicen ateos, y es un autor que está influidísimo por un concepto de acontecimiento que nos va a poner enseguida en relación muy simple con todo esto que hemos dicho ahora de la verticalidad y todo eso, que lo decimos en parte por ello. Entonces dice, partimos entonces por la categoría, desde la categoría más fácil, que es la segundidad. Ya vamos a ver por qué. Porque, ¿qué es lo que existe de tal modo que solo existe por relación a un segundo? O sea, a una segunda cosa. Pues la fuerza. La fuerza solo existe en tanto que fuerza por relación a una resistencia. O sea, fijémonos qué interesante. O sea, cuando tú pronuncias algo y eso que estás diciendo, ese concepto, esa cosa que intuyes, no la puedes... Es una segundidad y lo tienes muy claro porque se requiere para su existencia de una segunda cosa que le haga resistencia. Dice, y podría agregar, pero sería lo mismo, que solo existe en tanto que acción por relación con una reacción. O sea, diría que la fuerza en su acoplamiento necesario fuerza-resistencia o acción-reacción define el dominio de la segundidad. O sea, esta imagen es 2 por sí misma, o sea, es 2, doble, dual. Fuerza-resistencia o, podemos decirlo, también acción-reacción. Esto es simple y sin embargo no nos alcanza. No hace falta ni decir tiene que reconocen allí otro tipo de imagen. Es la imagen acción. Imagen-acción es un concepto que mediante otro filósofo, Bergson, ha construido en las clases. Es relativamente sencillo de entender, pues para poder hablar de cine, la ha construido junto con la imagen percepción y la imagen movimiento en general y luego la imagen afección. La imagen movimiento que cuando hay un sujeto, por así decirlo, se divide a su vez en esas tres, percepción, acción y afección. Bueno, pues eso es un poco el tema de estas clases, pero que aquí no nos hace falta. Y entonces lo que llamamos imagen-acción cubre aproximadamente el dominio de la segundidad.
Y bien, Peirce, Peirce, nos dice que es la categoría de lo real, o sea, de lo actual, de lo existente, e indudablemente bajo distintos aspectos, o sea, bajo diversos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? En primer lugar, el carácter del hecho. O sea, ¿y qué es el hecho? Pues se ve bien que pertenece a la segundidad. O sea, el hecho es siempre la expresión de un duelo entre fuerza y resistencia, entre acción y reacción. Por ejemplo, golpeo sobre la mesa, fuerza-resistencia. Ven bien entonces por qué este tipo de imagen es llamada segundidad. Son imágenes de duelo. Peirce multiplica aún más los términos empleando la palabra díada, que deriva del griego para designar lo que es dos por sí mismo. Los griegos tenían tres palabras: mónada, que es lo que es único por sí mismo; díada, lo que es dos por sí; y tríada, lo que es tres por sí mismo. Pero bueno, he aquí el primer carácter de la segundidad, o sea, el hecho, el duelo. ¿Pero no implica otra cosa?, se pregunta aquí. Pues sí, implica algo previo. O sea, fuerza-resistencia, acción-reacción implican un medio en el cual se opera el duelo. Un medio. Dos fuerzas opuestas implican un medio. Toda oposición se produce en un medio. Toda réplica se produce ahí. Y este segundo aspecto ya no es el hecho, o sea, el duelo como hecho, sino que es el estado de cosas. O sea, todo hecho supone un estado de cosas. Es una terminología. Veamos a dónde nos conduce esto. Dice, entonces, ¿qué es un estado de cosas? Quizás esto nos haga progresar porque no tengo opción. O mejor, Peirce no tiene opción. Nos ha mostrado que el hecho es por sí mismo un duelo y entonces forma parte de la segundidad. Cuando dice o cuando muestra que este hecho o duelo remiten y presuponen remiten a y presuponen un estado de cosas, haría falta que nos muestre que el propio estado de cosas es por sí mismo una segundidad. O sea, hace falta que ese estado de las cosas, ese estado, sea dos. El hecho ya vemos que es dos por sí mismo, puesto que es relación entre fuerza y resistencia, acción-reacción. ¿Pero qué es? O sea, ¿en qué puede ser dos también el estado de cosas? ¿Qué es lo que llamo estado de cosas? Pues es una o varias cualidades, y recuerden que en nuestra introducción precedente, lo que hablamos sobre el término cualidad, fijémonos, nosotros también lo hemos hablado, aunque no hayamos leído todo lo de Deleuze antes de esta página, que es breve, pero que lo va a tratar más cuando hablemos de la primeridad. Entonces dice, término cualidad, entonces el estado de cosas es una o varias de esas cualidades efectuadas, o sea, en tanto que efectuadas, o sea, en tanto que actualizadas en un medio determinado, o sea, en un espacio-tiempo determinado, en tal o cual cosa individuada. O sea, por ejemplo, el rojo de esta rosa, eso es un estado de cosas. ¿Por qué? Porque el rojo de esta rosa también implica un medio, o sea, implica lógicamente la tierra sobre la cual crece, la semilla que planté, etc. Este rojo no se asemeja a ningún otro e implica todo un medio. Esa cualidad es considerada, pues, como actualizada. O sea, actualizada en el objeto. O sea, esta rosa, con todo el medio que porta esta rosa. O sea, diré que se trata de un estado de cosas. O sea, ya tenemos en tres aspectos de esta segundidad que bueno, vamos a tener tres. El segundo era estado de cosas, el primero es que es simplemente un hecho, un duelo, y nos va a decir ahora que esta segundidad, esta región, por así decirlo, de las imágenes luz, ¿no?,
contiene el secreto de la individuación. O sea, quiere decir, estaré aquí en mi derecho de plantear el problema de esa individuación, porque todo estado de cosas es individuado, no hay estado de cosas en general. O sea, siempre es individual un estado de cosas en el sentido de que está compuesto por un medio determinado, o sea, un espacio-tiempo determinado, un tal, aquí y ahora, compuesto de cosas a su vez o de personas individuales. O sea, y se entiende que pueden ser colectivos, un agrupamiento. Un pueblo tiene una individualidad, es entonces el dominio de la individuación. Así que diré que el estado de cosas pertenece a la segundidad. ¿Por qué? Porque comprende en sí mismo dos, o sea, por un lado una cualidad o varias, tal color, tal olor, que son cualidades puras, pero consideradas como actualizadas en un medio, en un espacio-tiempo, en cosas o personas. O sea, tengo eso por un lado, y por el otro, aquello en lo cual se actualiza. O sea, es una segundidad. Así pues, del mismo modo que el hecho, primer aspecto de la segundidad, o sea, del mismo modo que ese hecho era en sí mismo una segundidad porque era un duelo, también el estado de cosas lo es, puesto que es correlación entre una cualidad y aquello que actualiza, la cualidad. Y a ese conjunto de cualidades y de aquello que la actualiza lo llamamos estado de cosas. Y finalmente, tercer carácter de la segundidad. ¿Qué pasa cuando el duelo se ejerce en el estado de cosas? Pues que el duelo siempre se ejerce, sí, en el marco de un estado de cosas y, en tanto que lo hace, modifica o tiende a modificar ese estado de cosas. Y a este tercer carácter de la segundidad lo llamaremos experiencia. Es una palabra cómoda, dice, le da un estatuto. Experiencia. No hablo de una experiencia científica, sino de mi experiencia. La experiencia o la experimentación vivida es el conjunto de las operaciones por las cuales, gracias a duelos, o sea, gracias a enfrentamientos, acciones, reacciones, modifico o tiendo a modificar el estado de cosas. La experiencia no es menos segundidad que los otros dos rasgos, puesto que es el pasaje del estado de cosas A mayúscula, al estado de cosas A' mayúscula, es decir, al estado de cosas modificado. Modificado o restaurado, o pueden concebir todo tipo de variaciones en eso. Por lo tanto, al nivel de la experiencia también hay, fundamentalmente, inseparablemente, dos. Bueno, todo esto podríais poner muchas paréntesis, muchas dudas, ¿no? Lo podríais poner personalmente cada cual en duda, ¿no? Pero es una forma, como vemos, una forma filosófica rápida de desaprender a contar hasta 3, ¿no? Lo que estamos viendo. Que, como vemos, tiene enseguida resonancias con lo espiritual, que por así decirlo estamos viendo con las revelaciones y todo eso, como ya hemos visto antes. Entonces puedo decir que es la categoría de lo real, esta segundidad, que se expresa simultáneamente en el hecho, por un lado, en el estado de cosas también, segundo aspecto, y en el tercer aspecto, la experiencia. Recordemos que el hecho es el duelo. Bien, puedo decir que esa categoría real, o sea, de lo real bajo su triple aspecto, remite y plantea y nos brinda los medios para resolver el problema de la individuación. Tengo allí entonces todo un conjunto muy complejo. Y nos vale para enriquecer nuestro análisis de la imagen-acción. Bien, entonces ahora que hemos captado el análisis intermedio, o sea, la segundidad, que era lo más fácil, ¿qué es la primeridad? Peirce mismo nos dice que no es fácil decirlo.
dice incluso que no hay que preocuparse, que no vamos a comprender mucho de la primeridad. Hay que sentir, es preciso que sientan, dice. Se trata de la famosa llamada o el llamado al feeling que hacen todos los filósofos anglosajones. Pero en ellos el feeling es un verdadero concepto, un verdadero método filosófico. Y bien, ¿qué nos dicen de esta primeridad? Que no puede ser pensada de manera articulada. Claro, y aclara Deleuze, si es articulada es que al menos hay dos. Y entonces sigue Peirce, afírmelo y ya habrá perdido su inocencia característica, pues afirmar algo, o sea, la afirmación, implica siempre la negación de cualquier otra cosa y por tanto, segundidad, nos aclara Deleuze. O sea, afirmar algo, o sea, si intentamos afirmar esa primeridad, esa cualidad pura, por así decirlo, generalizando, implica la negación. Deténganse a pensarlo y ya se habrá esfumado. Y sigue Peirce, eso es lo que era el mundo para Adán, el día en el que abrió los ojos a él antes de que haya establecido distinción alguna o antes de que haya tomado conciencia de su propia existencia. Fijémonos qué curioso, ¿no? Como este filósofo tan pragmático a su manera, Peirce, hace referencia aquí a esta figura simbólica, ¿no?, de Adán. En efecto, sigue diciendo Deleuze, para aclarar este texto, dice, ¿en qué tomo conciencia de mi propia existencia? Pues bien, todos lo saben, en el esfuerzo. Es mi triste destino. El niño de pecho ya nace, o sea, el niño de pecho que nace, conoce esto ya. O sea, es en el esfuerzo donde se toma conciencia de la propia existencia y sale de la madre ese niño diciendo, como los filósofos alemanes, yo igual yo. Esto es una broma que hace aquí Deleuze con esta fórmula y entonces se ríe la gente en la clase. Así que bueno, pues eso, fuerza, resistencia. Bueno, sigamos con Peirce, que está citándolo aquí Deleuze. Dice, es lo que era el mundo para Adán. Y ahora aclara, bromeando también Deleuze, pero Adán no nació, justamente. Bueno, el día es lo que era el mundo para Adán, el día en el que abrió los ojos a él antes de que hubiera establecido distinción alguna o de que hubiera tomado conciencia de su propia existencia. He allí lo primero, presente, inmediato, fresco, nuevo, inicial, original, espontáneo, libre, vivo, consciente y evanescente. Recuerden únicamente que toda descripción que pudiéramos hacer solo puede ser falsa. Y hasta aquí Peirce, y la gente se ríe después de esto. Muy bien, perfecto, pero todo esto es para reírse, ¿sí? ¿Qué es esto? Bien, en la página 205, está citando, ya digo, el Deleuze, nos quedan dudas, pero habla más seriamente y leo lentamente. Se trata de la primeridad y dice, entre los phaneron, o sea, entre las imágenes, hay ciertas cualidades sensibles, dice Peirce. Vale, retenemos conforme a lo que podamos comprender, porque el texto va a ser cada vez más extraño. ¿Acaso está sugiriendo que es la cualidad? ¿No sería la cualidad la primeridad? Dejemos esto a un lado. Ya vamos a ver lo que va a llamar cualidad. Bien, entre los phaneron hay ciertas cualidades sensibles como... nos decimos, va a darnos ejemplos y esperamos entonces el rojo de la rosa y cosas así, pero no dice eso. Dice, entre los phaneron hay ciertas cualidades sensibles como el valor del magenta, el olor de la esencia de rosa, el sonido de un silbato de locomotora. Y para de citar y dice, pero eso no funciona, nos decimos. El sonido de un silbato de locomotora pertenece típicamente a la segundidad, es una cualidad
actualizada en un estado de cosas, la locomotora. Pero sigue, el gusto de la quinina es otro ejemplo de Peirce, pero eso, dice Deleuze, también parece de la segundidad, y así sigue. Es muy típicamente inglés todo esto, o sea, anglosajón. Lo mete todo en el mismo montón. Y sigue Peirce, la cualidad de la emoción experimentada al contemplar una bella demostración matemática. Claro, evidentemente se ríe aquí Deleuze. O la cualidad del sentimiento de amor. Y aquí se pone un poco cínico Deleuze y dice, me pregunto, ¿por qué el sentimiento de amor no pertenecería a la segundidad? Esfuerzo-resistencia. Bien, tenemos entonces como primer punto de referencia que la primeridad sería cualidad, la cualidad. Pero Peirce agrega lo siguiente y quizás esto nos guíe un poco y agrega, no me refiero a la sensación de expresar actualmente tales sentimientos. Ajá, estamos aliviados un poco entonces, pues no se sabe qué quiere decir, pero al menos estamos contentos de que no quiera decir eso. En efecto, la sensación de expresar actualmente sentimientos es el estado de las cualidades actualizadas en un estado de cosas, y eso pertenece a la segundidad. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues que nos dice que hay cualidades que podemos captar independientemente de su actualización en un estado de cosas. Y esto nos complace, nos alivia. O sea, entonces, aunque no sea el sonido del silbato de la locomotora, ¿por qué dijo el sonido del silbato de la locomotora? Repitamos entonces, es que no me refiero, dice Peirce, no me refiero a la sensación de expresar actualmente tales sentimientos, ya sea directamente en una sensación o incluso en la memoria o en la imaginación. O sea, por ejemplo, cuando digo que recuerdo el gusto de la quinina o imagino el gusto de la quinina, no es eso. Me refiero, dice Peirce, a las propias cualidades. Bien, de acuerdo, dice Deleuze. Tenemos confirmación de que la primeridad sería el dominio de las cualidades mismas, independientemente entonces de su actualización en un estado de cosas, en un medio, en un espacio. Y aquí se vuelve más raro, porque se pregunta Deleuze, ¿existen cosas semejantes? Y él agrega, y ahora cita a Peirce, me refiero a las propias cualidades que son en sí mismas puros, puede ser, o sea, puras potencialidades, ¿no? Diríamos puro, puede ser, no necesariamente realizados. Eso puede ser. Bien, y aquí, lógicamente, por esto es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Poniendo en comunicación nuestras revelaciones, que estamos lentamente a veces revisando incluso, o a veces grabando simplemente los audios, leyéndolos. Lo del orber que hemos visto, ¿no? Lo del alma, como una especie de congregación infinita de sustancia etérica, de infinitas cualidades etéricas, que provocan un poco que en realidad tenemos los principios creativos de todos los minerales, todos los animales de esta tierra, los vegetales, de alguna manera, como principios creativos infinitamente están dentro del alma de cada ser humano. En el caso humano nos dice esa revelación, como hemos dicho antes, que están en grado infinito, un poco más de un infinito diferente al infinito, si es que es infinito, de las almas animales y de las almas vegetales, etcétera. O sea, de lo que hay ahí, el circuito mental espiritual en ese caso. Entonces, por eso es tan interesante esto, ¿no? Que de repente nuestro materialismo con el cual nos confundimos tanto, pues nos banaliza para bien y para mal el mundo, reduciéndolo a eso, a composiciones químicas que en el fondo son utilidades prácticas y son superficiales y componen un análisis del universo, pero desde fuera hacia adentro. Por lo tanto, siempre va a estar tergiversado por ese camino
y no un análisis, por así decirlo, de dentro a fuera. Y ese camino de dentro a fuera está abierto para todos, porque todos tenemos dotaciones espirituales que incluyen eso, un tejido álmico y un espíritu puro, de alguna manera podemos llamarlo así, que está ahí siempre a nuestra disposición para precisamente ir integrando esto, ayudándonos, o sea, con nuestra voluntad, ir integrando el hecho de que tenemos ahí parte, voz y parte en este asunto de los circuitos álmicos que podríamos llamar, porque es de hecho como definición, o sea, definidamente, como sí, realmente es una definición, somos, según por ejemplo el libro Durantia, somos una parte, una especie de individualización de un circuito de la mente cósmica que de alguna manera se autorreduce, se matiza, se pone bajo unas coordenadas regionales, por así decir. Bueno, entonces, esas puras cualidades, ¿no? Propias cualidades, en sí mismas son puros, puede ser. Vale, entonces tenemos un segundo carácter encadenado. El primer carácter es que son cualidades puras, dice Deleuze. El segundo, que como son captadas independientemente de su actualización, entonces son realidades. No son realidades, son puras posibilidades. O sea, no nos importa si están o no están actualizadas en un medio, en un espacio-tiempo, en cosas o en personas. Vale, entonces nos lo dice literalmente Peirce, que la categoría de la primeridad es la categoría de lo posible y la categoría de la segundidad era la de lo real. Y continúa. De hecho, dice Peirce, aunque tal sentimiento, es decir, la captación de una cierta cualidad, nos dice Deleuze, síganlo bien porque este texto muy bello no encaja. De hecho, aunque tal sentimiento sea conciencia inmediata, es decir, sea todo lo que pueda haber de conciencia inmediatamente presente, no hay en él conciencia porque es instantáneo. Vale, entonces, ¿qué comenta esto Deleuze? Nos dice que una cierta captación de cualidad es una conciencia inmediata, es decir, todo lo que puede haber de conciencia inmediatamente presente. O sea, y recapitula todo en una frase que es un misterio para nosotros. Porque dice así Peirce, pues ya hemos visto que el sentimiento no es más que una cualidad y una cualidad no es consciente, es una pura posibilidad. Bueno, para nosotros está en las revelaciones este tema, ¿verdad? No es tan misterioso dentro de lo que cabe decirlo, porque claro, las revelaciones simplemente nos presentan el misterio para que nosotros nos invitemos a nosotros mismos o nos invitan con esas revelaciones, como lo del Orber, cuando hemos hablado ahora, cuando lo que estoy insistiendo tanto sobre el alma y todo esto, sobre los núcleos álmicos de la sustancia etérica, pues eso, no es tan misterioso para nosotros, porque de repente es una pura posibilidad, sabemos que eso tiene una entidad de por sí misma, lo cual para nuestro materialismo ambiente, pues ya dije, ¿no? Con el ejemplo que hemos puesto de un profesor, bueno, el profesor que todos llevamos dentro del colegio, que de alguna manera con él más o menos, en mayor o menor grado, nos hemos automutilado la mente en el sentido materialista, ¿no? De materialistamente deformados, en el sentido de que creemos lo que es el agua, o creemos poder saber lo que es el agua y ese tipo de cosas, ¿no? A base de química y de operaciones así, y de análisis y de palabras que rodean eso, y de aparatos, instrumentos y todo eso, que no es más que una visión desde, como hemos dicho, desde fuera hacia adentro, un intento, pero que no navega en realidad más que en las categorías mentales de nuestros significados y nuestros procesos mentales, en el fondo. Aunque también tiene efectos prácticos, lógicamente, porque hay una realidad de trasfondo. Pero hay también un acceso a esta pura posibilidad, y está revelado, ¿no? En el tema de los circuitos álmicos, como los hemos llamado, ¿no? Entonces no es un misterio para nosotros,
no es tanto como nos dice aquí Deleuze, sino bueno, para todo el materialismo ambiente sí que podríamos decir que, hablando así mayoritariamente, sería un misterio, ¿no? Que ya cada vez hay menos gente que abogue, ¿no? por o que no pueda hablar, ¿no? de nada de esto, ¿no? Suponemos. Entonces, habla de sentimiento, que no es más que una cualidad y es una pura posibilidad. No es consciente. Pero bien, ¿por qué? ¿Por qué una posibilidad no es consciente? ¿Por qué una cualidad no es consciente cuando acaba de decirnos que es una conciencia inmediata? Es decir, es todo lo que puede haber de conciencia inmediatamente presente. Bien. También la primeridad iba a tener 3 caracteres, o sea, cualidad, posibilidad y pura conciencia inmediata. Comencemos por el último porque todo dependerá de este. Si se comprende, creo que comprenderán todo. El año pasado di un ejemplo que voy a retomar ahora, siguiendo mi idea de retomar para ir más lejos. Daba un ejemplo que me había gustado mucho porque me hacía comprender. Lo habría podido cambiar, pero me parecía muy claro. Y es este. Le digo a mi novia, qué bella estás con tu vestido rojo. Bien, yo digo que esto es una conciencia perceptora. Ella entra a la habitación y yo digo, qué bella estás con tu vestido rojo. Y ahora tiene un vestido negro y es mi segundo ejemplo. La miro y le digo, qué bella estabas de rojo el año pasado. Bien, esta es una conciencia que llamaremos memorante. Y ahora entra en la habitación siempre de negro y le digo, oh, ¿no te pusiste tu bello vestido rojo? Vale, esta es una conciencia entonces que llamaría juzgante. Es un juicio, una proposición, no es una percepción, no es un recuerdo. Quizás es preciso que yo recuerde que ella tenía tal cosa. Pero no te pusiste tu bello vestido rojo simplemente expresa una proposición y un juicio, una proposición que afirma y que más bien niega algo. O sea, lo que te pusiste no es tu bello vestido rojo, es un juicio, es una conciencia juzgante, ¿no? También podríamos decir evaluadora, ¿no? Aquí dice Deleuze juzgante. Y supongan luego que ella jamás tuvo, e incluso no tuvo nunca un vestido rojo, pero yo la miro y digo, qué bella estarías de rojo. Pues bien, eso es lo que llamaríamos una conciencia imaginante. Bueno, ¿qué puedo decir de todas estas conciencias? Pues que son mediatas. Y van a ver que comprenderemos todo lo que nos dice Peirce. ¿Por qué son mediatas? Todas tienen en común apuntar hacia algo a través de otra cosa. Apunto al rojo a través del vestido, sea el que tiene cuando digo que bella estás así, o ya sea el que no tiene, que el que jamás tuvo, no importa. Toda conciencia, añadamos real, será mediata, es decir, pertenece a la segundidad. O sea, en efecto, apunta hacia algo a través de otra cosa. Es un ejemplo típico de segundidad. Es entonces mediata, real y por eso diádica, sometida al régimen de la segundidad. Ahora hagamos un esfuerzo y ya con esto terminamos esta presentación de audio que espero que sigamos algún día. Comentando y leyendo esto a ver qué podemos ir sacando también, porque es muy interesante cuando analiza la terceridad, aunque se complica mucho, y cuando va haciendo las clasificaciones de los signos. Entonces hagamos un esfuerzo y dice, ¿qué hay de común entre todas estas conciencias mediatas y reales? Bueno, lo que hay de común en todos los ejemplos que di es la conciencia inmediata del rojo y de ningún modo del rojo en general, es de ese rojo. ¿Y qué quiero decir? ¿Podría decir de ese rojo individual?
Y bien, no tenemos suerte. Peirce se olvidó allí de crear una palabra. No la tiene, no comprendo lo que le pasó, pero nosotros sí la tenemos, una ventaja incontestable. ¿Qué es ese rojo? Si digo que es un rojo individual, entonces me perdí de entrada, filosóficamente. Así pues no tengo más que detenerme, que irme. Sería una metida de pata filosófica. Otro podría decirlo, si tomara otra terminología, pero yo me reservé la palabra individuación para la segundidad. Es preciso que me atenga a ello. Me pareció que lo individual o lo individuado eran los estados de cosas, las cosas y las personas que entran en esos estados. Y no me saldré de allí. Entonces la rosa que posee ese rojo, es, claro está, una rosa individual, pero no ese rojo. Ese rojo no lo puedo llamar individual. No es una cualidad general. Afortunadamente nuestro lenguaje tiene otra palabra que está autorizada por las ciencias y es el término singularidad, el adjetivo singular. Digo que está autorizada por la ciencia más que por la lógica, porque para la lógica lo singular es el individuo como tal, que eso no nos serviría, lo cual no nos serviría. Es el individuo único en su especie o bien considerado como único, es decir, el individuo como designado por un nombre propio. Y eso entonces no nos funciona. En cambio, si hablo de las ciencias es porque las matemáticas y la física emplean la expresión singularidad, punto singular, y las singularidades de una curva, por ejemplo, no se confunden en absoluto con una individuación. Así que tengo potencial y singularidad. La conciencia inmediata, por lo tanto, hemos visto frente a las conciencias mediatas. Bien, entonces nos queda terminar esto y repasarlo y seguir un poco con los enlaces que estamos haciendo, ¿verdad? Con las revelaciones, hacerlos quizá más inspiradamente, con más potencial de evocación, ¿no? De todas estas cosas que estamos reorganizando o que podemos aquí reorganizar para jugar y mostrar cómo no podemos contar hasta 3 o solo hasta 3 o cómo reaprender o desaprender, mejor dicho. Y la terceridad, en ese nivel de la terceridad estaríamos moviéndonos todo el rato. Cuando hablamos, vamos a ver por qué. Y bien, pues hasta el siguiente. Ya digo, este audio directo seguramente esté luego en mi canal ahí en YouTube. Un plan divino, que se llama también, como mi web, y ahí iré enlazando también en la web estas cosas para tener los enlaces. Bien, pues hasta el siguiente.